Qué gusto estar aquí. Muchas gracias a Tania Ramírez por la invitación. Ya somos grandes aliadas. Yo estoy aquí para hablar un poco de lo que pasa con las niñas y los niños. ¿Por qué tenemos que hacer hoy, en pleno siglo XXI, un evento que se llama Niñas Poderosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, un poco quería hacer un recopilatorio de esto que sucede en la crianza, en el nacimiento, en los primeros años de desarrollo de las criaturas, de los niños y de las niñas, y cómo ese camino se va diferenciando. Una cosa muy importante es pensar cómo la cultura en la que vivimos, cómo el orden social en el que vivimos va construyendo eso que llamamos feminidad y masculinidad, y que para desgracia de los seres humanos es un camino muy rígido, con obstáculos, que va limitando los proyectos de vida y las decisiones personales individuales. Digo por desgracia porque creo que un mundo sin esta condición de género sería mucho más divertida, mucho más interesante y mucho más libre. Pero estamos en este contexto y yo quisiera como explicar un poco o tratar de ayudar a pensar cómo se construye esto y por qué pensamos como pensamos las mujeres y por qué creen los hombres o los niños y las niñas piensan que tienen un proyecto de vida determinado. Una cosa que es importante saber también es que esta construcción social de géneros, este orden de géneros, esto que nos dice qué necesitamos hacer o pensar o cómo necesitamos comportarnos para ser niñas correctamente o mujeres correctamente o niños o hombres, es este camino, este orden social de géneros empieza incluso antes del nacimiento. Cuando una mamá está esperando un bebé y ya sabe qué sexo va a tener o sueña con el sexo que va a tener el bebé, empieza ya todo un movimiento alrededor de ese embarazo, alrededor de ese bebé que van a hacer, con proyecciones de, ay, bueno, va a ser un varoncito como su papá y va a cuidar a su mamá. Y si saben que es una nena, pues va a ayudar en la casa y va a ser una pequeña Martita. Y entonces, no, esa proyección empieza antes que incluso el bebé haya nacido. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que nos esperan en la vida sin haber todavía ni siquiera nacido. Ya hay todo un catálogo de cosas que podemos hacer, de cosas que se esperan de nosotras o de nosotros, de los niños y de las niñas, sin haber puesto ni un dedito fuera del mundo. Entonces, si el bebé patea, pues que es muy fuerte y que es un varón, pero si la que patea es una niña, uy, qué lata vas a tener en casa, una niña muy revoltosa. O sea, todo eso va siendo, son atribuciones que van antecediendo incluso el nacimiento. Entonces, cuando nacen, pues una criatura empieza a funcionar, se pone en marcha este orden social que es como son mandatos, ¿no? Conocemos esto como mandatos de la masculinidad, mandatos de la feminidad, que empiezan a coercionar al sujeto que ha nacido, al bebé, y que empiezan a funcionar desde, por supuesto, desde los primeros cuidadores, en principio las mamás, luego las abuelitas, las familias, los padres, los hermanos, el entorno, luego será la escuela, será el patio de la escuela. Todo eso va, y los iguales, ¿no? Los niños y niñas iguales que van de alguna manera diciéndonos todo el tiempo lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Si a una niña le gusta el fútbol, o si a un niño le gusta cuidar a sus muñecas, o le gusta jugar a las muñecas, o a un niño no le gusta pegar, o no es violento. O sea, cómo eso va construyéndonos. Por eso me gusta decirlo, son mandatos, y es un orden de género, es como un ordenamiento de género que nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí en ese margen tenemos como poca libertad. Los bebés tienen poca libertad en realidad para el desempeño, porque van eligiendo lo que les van diciendo que tienen que hacer. Y en ese momento ahí me gustaría hablar de dos cosas que me parecen importantes y que van haciendo la diferencia y que van construyendo el mundo adulto que conocemos. Y que es cómo a los niños varones se les enseña la violencia y el acceso a la violencia. Y cómo a las niñas se les enseña desde pequeñitas que lo suyo es cuidar la empatía, la compasión, la compasión, fundamentalmente. Cómo ese mundo de las emociones pasa a ser un mundo de las niñas y el mundo de los varoncitos, de los niños, pasa a ser un mundo, pues,
de mucha cercanía, lamentablemente, mucha cercanía a la violencia. Cuando yo digo que se enseña a los niños, a los varones, a los niños varones, el derecho a la violencia, lo que estoy diciendo es que se les enseña como natural ese acceso a ser violentos. Y eso va incorporándose a su propia identidad. Y entonces esa identidad de la masculinidad termina siendo una característica de ser hombre. Si no eres violento, no eres hombre. Y en el patio de la escuela ustedes pregunten, y quien tenga amigos, hermanos, etcétera, puede preguntar cómo era su infancia, cómo era la vida en la escuela, por qué se peleaban. ¿Cómo es que salían al patio a pelearse o a pegarse? Y eso tiene que ver, y le van a contar, no era una elección, tenían que hacerlo para comprobar y poder demostrar a los otros niños de que eran un proyecto de hombre suficientemente digno. Igual pasa con las mujeres, las niñas van aprendiendo la feminidad y van aprendiendo justamente la cultura del cuidado, la cultura y lo que es más grave todavía, la cultura de la abnegación. Las niñas vamos aprendiendo en el camino a ser mujeres la cultura de la abnegación, que es justamente dejarse pasar a segundo lado, o sea, segundo paso, ¿no? Dejar a los demás primero. Abnegar significa literalmente pasar a segundo nivel, estar sujetos, negarse y dejar pasar a los demás. Entonces, si hay una comida, pues primero comen los demás, segundo comen las madres. Si hay comunidades enteras en donde se sirve primero de comer, en las reuniones públicas se sirve primero de comer a los hombres que a las mujeres. Y esa es la abnegación, la madre abnegada. Ese aprendizaje de la abnegación no es un aprendizaje que se tenga aquí formalmente, es un aprendizaje que las mujeres vamos incorporando también en nuestro cuerpo, porque el género no solamente está en nuestra psique, está también en el cuerpo. Tanto para los hombres como para las mujeres, para las niñas como para los niños. Esa abnegación y esa violencia se va incorporando en nuestra psique, se va incorporando en nuestros cuerpos y se va incorporando en nuestras prácticas. Y vamos actuando de esa manera. Las niñas van actuando la feminidad, pero lo que es más serio todavía es que las niñas van aprendiendo la subordinación. Así como los niños aprenden la dominación y aprenden esa cultura en donde la vida de las mujeres y de sus colegas, de sus amiguitas, vale menos que la de ellas, que su voz vale más que la de las niñas, donde es una cultura de menosprecio y de desprecio en muchos casos y de infravaloración de las niñas, las niñas vamos aprendiendo justamente a dejarnos de lado, a no alzar las voces. No sé si ustedes conocen ese dato, pero a los 7, 8 años, se ha hecho un estudio en América Latina, las niñas piensan que son menos inteligentes que sus compañeros varones. Entonces, eso no es natural, eso es una construcción. Ese es ese bombardeo cultural en donde a las niñas se les enseña justamente esa abnegación, se les enseña la subordinación. Y cuando yo digo que se nos enseña la subordinación y que a los varones se les enseña un lugar de dominación, lo que estoy diciendo es que tenemos que rebelarnos contra eso. Y eso nos refiere que incluso las feministas, y aquí hay muchas feministas, saben perfectamente lo que es luchar contra esa subordinación que tenemos inscrita aquí en nuestra psique. Y eso es un constante, es todos los días tenemos que pensarnos, plantarnos y decirnos, yo valgo, yo puedo, yo soy tan valiosa como cualquier otro. Eso, por un lado, creo que es algo importante, ese cuestionamiento de esas pequeñas gotas de subordinación que se nos han enseñado y a las cuales tenemos que desatar, tenemos que liberarnos. Y lo mismo pasa con los varones. Yo pienso que los niños tenemos como adultos la obligación y como adultas la obligación de enseñar también la igualdad. Y una cosa muy importante que me parece que a veces se menosprecia en la educación, que es esa capacidad de empatía y de compasión. Yo creo que en la cultura de los cuidados, o sea, el trabajo de los cuidados, eso que son toda esa cantidad de acciones y actividades que permiten el cuidado de la vida, el sostenimiento de la vida, es algo fundamental que tenemos como sociedad. No es algo anecdótico, no es algo colateral. Está al centro de la economía, está por encima incluso de los mercados, está por encima del mundo laboral.
O sea, el mundo de los cuidados, eso que hacemos para sostener la vida, para que un bebé se construya en un adulto autónomo, todo eso que hacemos para que una persona que está enferma pueda recuperar su salud o una persona que tiene discapacidad grave o severa pueda tener cierto margen de autonomía, eso que hacemos y que fundamentalmente en un 90% en el mundo lo hacemos las mujeres y las niñas, eso que hacemos está en el centro, no es anecdótico, no es secundario, es lo más importante que tenemos, es cómo cuidamos la vida. Y eso justamente creo que está al centro, eso que está en el corazón de lo que se llama la división sexual del trabajo, que es esa división en donde los hombres se suponen que defienden y proveen económicamente el dinero que la familia necesita y las mujeres cuidan el hogar, como si fuera esto, no sé, la Roma clásica, como si las mujeres no saliéramos todas a trabajar y no ganáramos también nuestra vida y el trabajo de cuidados no fuera un trabajo real, nada más que es un trabajo no remunerado. O sea, todo ese arreglo que se llama división sexual del trabajo está detrás, si pensamos bien y somos bien conscientes, de toda esa desigualdad que se va produciendo. ¿Por qué? Porque en la división sexual del trabajo, aquello que dice que en las familias las niñas van a los 6, 7 años, cuando ya pueden cargar un bebé, empiezan a ayudar a sus mamás a tener a los hermanitos en brazos. Eso que hace que esas niñas, cuando haga falta una mano en la casa, dejen la escuela, porque el rezago escolar es mucho más alto en las niñas que en los niños. No quiere decir, por supuesto, que no sea grave que los niños también abandonen la escuela, pero las consecuencias que tiene el abandono escolar de las niñas es enorme. Y una de las consecuencias que tiene, además, es el impacto que tiene, no solamente sobre sus proyectos de vida, sino concretamente sobre los embarazos adolescentes. O sea, las niñas que abandonan la escuela, que abandonan el recorrido escolar, tienen muchas más posibilidades de tener embarazos, de ser, en algunos casos, por supuesto, víctimas de violencia y de violaciones y, por supuesto, madres niñas, pero también de embarazos adolescentes, que no necesariamente es lo mismo que el embarazo infantil, por supuesto. Entonces, yo creo que ahí tenemos un mundo de desigualdades que sí podemos transformar. Ha llegado el momento de hacerlo. Hoy en México, como en toda la región, hablamos de esta transformación cultural. Tenemos que cambiar. No podemos seguir pensando como si viviéramos en el siglo XIX. Tenemos una juventud, lo hemos visto hoy, ya me lo han platicado las chicas que estuvieron antes, las jovencitas. Felicidades. Ya me lo han, o sea, hay estas experiencias como la de las jóvenes, existen también en otros estados, se llama también Escuela de Liderazgo Adolescente, hemos trabajado con ellas también, tienen un potencial gigantesco, pero también hay que trabajar sobre los varones, o sea, hay que también trabajar porque si no, el mundo no vamos a cambiar, las mujeres no podemos cargar sobre nuestras espaldas la transformación de algo tan complicado y tan difícil como es este mundo y la desigualdad y la violencia que existe. Entonces, creo que tenemos que enfrentar a esta realidad, hay que transformar, apoyar a las niñas y ayudar a transformar también la vida de los varones niños. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Marta.